Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Entama Asturias al día. Neste miércoles 4 de xunu vamos a falar de varios temas en el programa. Están con nos en el estudio Xune Lipe, músico y también miembro de Somos Asturias, y a Ignacio Iglesias, empresario, y al teléfono tenemos al sociólogo Francisco Llera. Con ellos queremos falar de varias cosas. De la huelga en educación, de la histórica manifestación Nubieu, las concentraciones en varios institutos y centros educativos, también la Consellería de Facienda. Ya saben todos ustedes que la consellera de Educación del Gobierno asturiano, Lidia Espina, presentaba este lunes la so dimisión irrevocable. La consellera informó per carta al presidente Adrián Barbón de esta decisión. El Sindicato de Estudiantes de Asturias anuncia también la convocatoria de una huelga estudiantil dende este pasado martes en solidaridad col profesorado, y el consellero de Facienda, Guillermo Peláez, asegura que van a presentar a los sindicatos de educación un acuerdo con un compromiso presupuestario importante. El consellero de Facienda decía esto ayer en la víspora de la reunión del encuentro que van a tener güey de tarde con los representantes de los trabajadores y de la educación, y que están la Xunta de Personal Docente no Universitario. También podemos hablar en el programa de la relación que mantienen los socios en el gobierno ante este conflicto en la educación en Asturias. Como primer tema, después también yo os quería preguntar a las personas que nos acompañan hoy en el programa sobre otro asunto, ya abriendo un poco más el foco, esa conferencia de presidentes que se van a incluir todos los asuntos que planteaba el Partido Popular hasta la última coma, decía el gobierno de Pedro Sánchez ayer. Así que falarás, entre otras cosas, de la vivienda y de ese fenómeno que se conoce como inquiocupación, la inversión en infraestructuras para afrontar lo que el PP denomina caos ferroviario, o las medidas energéticas que eviten un nuevo apagón. También se falará de la crisis migratoria y de que las competencias en materia de fronteras sean exclusivamente del Estado, y seguramente se falará de la financiación autonómica, un tema que iba a ser uno de los asuntos protagonistas de este año, pero que está en segunda fila en estos momentos. Y per outro lado, la Consellería de Educación reconocía este viernes en sesión a 60 estudiantes en la ceremonia de entrega de los premios extraordinarios al esfuerzo personal y el rendimiento académico. Los galardones distribuyéronse anguaño en 8 categorías, una más que en las ediciones anteriores, al incluir per primera vegada la conocencia de la lengua asturiana y del gallego asturiano. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Xune Lipe. ¿Qué tal, Xune? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a días. todos y a todos. Ignacio Iglesias, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Paco Llera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Muy bien. Vamos allá, sin perder más tiempo. Huelga en educación. ¿Qué análisis faes, Xune? Bueno, y que vamos a ver, esto veíase venir desde ahí cuanta ya, ¿no? Yo creo que ya era palpable, sobremanera, bueno, la gente que tenemos relación con el profesorado y tal. Yo, bueno, en el grupo en Dixebra, pues hay de ellos componentes que son profes, ¿no? Y en conversaciones, en ensayos o tal, o charres y tal, pues ya percibí ese malestar que había desde cuanta ya, ¿no? Un malestar que yo creo que bien, bueno, de histórico, ¿no? Porque ya cuando los recortes de aquella crisis financiera del año 2008 y tal, que comenzaron a hacer unos recortes enormes, grandes dentro de los servicios públicos y especialmente dentro de la educación. Yo ya me acuerdo de ir a manifestaciones enormes en defensa de la enseñanza pública, y ese malestar yo creo que fue un pouco acumulándose, non? Hasta que fixo españar la olla, non? Hasta que la pota ya españó del todo, y
Hai mucha xente que diz, bueno, pero lle que isto reduce a unha hora de traballo máis que ellos querían poner nel mes de xuno, ¿no? Que en vez de salir a la una, salían a les dos. Eso lle, digamos, lo anecdótico de este conflicto, ¿no? Porque non se reduz, non queda nada máis que a esa hora de traballo, lle mucho máis. Probablemente eso fuera un pouco la chispa, ¿no? Que dio orixe a que se montare lo que se montó, ¿no? Después, claro, el conflicto algamó unes circunstancias y algamó una entidad, la verdad que muy grande, ¿no? Comenzaron con concentraciones diarias, convocóse primero una huelga también de días que después pasó a ser indefinida, convocóse una manifestación que realmente fue histórica porque era una manifestación específica para la defensa non solo de determinadas condiciones laborales de los enseñantes, de los y les enseñantes, sino global, ¿no? En defensa de la sanidad pública. Agora hai enzarros de la educación, sanidad, la sanidad igual salta, sí, ¿no? de la educación pública. Agora hai enzarros en delles zonas de Asturias. Estás acabante de comentar que los y les estudiantes súmense a las reivindicaciones del profesorado, en fin, que esto fue una especie de tsunami que comenzó con una gotina, pero ahora realmente ya hay una inundación, ¿no? Y ante esto yo creo que al contrario, la verdad, yo tengo la sensación de que con un ejecutivo y sobre todo con un presidente noqueado, ablucado primero, pero un poco noqueado y paralizado por esta historia, ¿no? Creo que ya no es la primera vez que no se saben remanar bien con determinadas historias. Pasó con la ITV, pasó con el accidente de Zarreu, ahora está pasando con la educación, y creo que, pero Trullao, es el momento crucial en el que los políticos y los gestores tienen que demostrar que tienen esa mano izquierda, si en foto un negociador y agarrar no me gusten mucho los símiles taurinos, pero agarrar el toro por los cuernos y enfrentarse a ellos. No queda otro, ¿no? Yo creo que vuelvo a repetir, y un malestar histórico, y que la gente no piense que sencillamente hay una cuestión de una hora más o menos de trabajo, ¿no? Y por acabar ya, ¿no? Yo veo un poco esto que comentaba del noqueo un poco primero del Ejecutivo y después personalmente del presidente, en que, hombre, puedes tener previsto un viaje personal desde cuanta ya, pero oye, que delante de este tsunami, yo en sí mete males valoraciones personales, pero estéticamente queda cuanto menos raro que desaparezcas cuando te dimite una consellera y cuando tienes a la xente na calle y cuando tienes unas movilizaciones permanentes de un determinado sector público, como en este caso, que son los dos trabajadores, ¿no? Creo que cuanto menos estéticamente, además, y una cuestión que afecta non solo, afecta a miles de personas en Asturias, non solo a los y les enseñantes, sino a las familias también. Entonces, bueno, estéticamente quedó un poco, voy a decir, cuanto menos raro. Ignacio. La enseñanza es fundamental para cualquier sociedad, por cantidad y calidad. Quiero decir, yo no sé cuántos profesores hay en Asturias, colegios y esto, creo que son 360, parecióme ayer estos días, hay una montonera, como ya obvio. Profesores, la verdad que no sé, pero bueno, evidentemente miles, no sé si 20.000, 30, o sea, entre todo el colectivo de enseñanza, ¿no? Que xunto con sanidad, que salió porque el otro pegollo de... Entonces, cualquier cosa que pase con la enseñanza es importante, bultable, y además, insisto, porque una sociedad prospera, tiene futuro, si tiene una enseñanza de calidad. Con lo que es bien fácil, por lo menos, mirar estas cosas de mano con interés y después con cierta simpatía, porque yo quiero que los maestros estén contentos y trabajando bien. Y es difícil resumir estas reivindicaciones en pocas cosas. La parte económica, lo que tiene, que es muy fácil de entender, son perres. Eso es fácil para todo el mundo. Y yo tengo que confesar que no sabía que estábamos, vamos a decirlo en plural, majestático, pagando a los maestros per baixo de las comunidades vecinas. Bueno, no hago mi comparativo, no sé cómo ya.
ese salto yo no lo conocía. Con lo cual, bueno, esa hay una reivindicación relativamente fácil que para mi idea esto va a arreglarse per ahí, con perres nuestras, públicas, quiero decir. Después hay otras cosas que abúltenme que exactamente, intensas e interesantes. La burocracia, la cuestión de la integración de los alumnos con capacidades especiales. Efectivamente, claro, eso lleva también medios y perres. No vale decir, ala, metéis vos allí, y, bueno, eso hay que hacerlo. O mesmo lo que tú decías, la chispa que prendió la pota, que fue esta hora porque lo que estaba detrás ya era el comedor escolar en estos 2 meses y a lo último y un poco, bueno, hombre, pues quedáis vos una hora más y ya está. Entonces, lo que veo al gobierno haciendo un poco de tiempo, yo no sé si con la idea, no sé, pero con la idea parece como que, bueno, que ahora queda ya 4 días para las vacaciones, esto olvídase, y parece que no veo yo el clima como para, no. Entonces, bien de vueltas, cuando hay una huelga de este tipo, trabajadores o sindicatos y tal contra patronal. Y el gobierno, pues bueno, mirando y dando opiniones y tal. El problema es que en este caso la patronal y el gobierno. Y ahí tienes que tomar decisiones. Entonces, hay que tomarles. Lo de los perres, pues ya eso. Y tendrás que sacarles de otro sitio, yo qué sé. Y lo de la burocracia y demás, a mí hay una cosa que me parece interesante, que yo cómo lo enfocaría, decir, oye, de estas 6, 8, 10 reivindicaciones, 2 inaceptables, estos 3 concedíes de mano, y ahora vamos a hablar de los otros 5. Bueno, eso sería un comienzo, pero esto de decir, bueno, yo escucho y en 48 horas respondo, y luego al final no me parece serio. Y decía lo de la burocracia y la edad. A mí me parece muy interesante que a partir de los 50 y tantos, o bueno, igual porque estoy allí, claro, que pues que la cosa bueno, pues tenga otra carga de horas y demás, y ahí voy con la idea que no sé si me va a hacer muy popular, alargando un poco el periodo. Quiero decir, los maestros, pues igual hay que echar unos años más, pero de esta otra manera. Oye, más flexibilidad y podrías conseguir, bueno, pues solucionar, ¿no? Paco, ¿cómo ves el asunto? Porque Paco, perdona, que en la universidad, que tú fuiste profesor hasta antes de ayer... 45 años. Eso, retiráis vos muy mayores. Con 70 obligatoriamente. Pues yo hubiese seguido. Y de algunos queréis hasta seguir. Efectivamente. Bueno. Vamos a ver. La verdad es que es penoso lo que está pasando en Asturias, no con la educación, con los servicios públicos. Lo acaba de decir Ignacio ahora mismo y Xune también. El gobierno en este caso y el patronal, obviamente, porque son servicios públicos del Estado, en este caso de la comunidad autónoma del Principado, y vamos a ver, no es comprensible las condiciones laborales, la organización, la burocracia, los recursos. Los recursos pueden ser discutibles, a lo mejor el gobierno del Principado no tiene recursos suficientes o la financiación y es precaria comparada con otras comunidades autónomas, seguro, porque hay agravio comparativo evidente, ¿no? A ver si la conferencia de presidentes avanza en algo, que yo no lo creo. Entonces, por una parte del gobierno hay una especie de ir al tran-tran, de inercia, de desidia, que yo lo que yo veo con el tema de los servicios públicos, porque no estamos hablando de educación, pero si nos metemos con sanidad, no digo nada, y la administración en general. Y luego hay un exceso también, y en la otra parte, un exceso de confianza de un gobierno de izquierdas vamos a decir, con la complacencia sindical. Hombre, estos no se van a tirar al monte con un gobierno de izquierdas. Pues los sindicatos tienen que tirarse al monte con un gobierno de izquierdas o con un gobierno de derechas si no atienden sus condiciones laborales o de sus reivindicaciones. Lo que no es comprensible es que, como decía Xune, se deje llenarse la pota de gas hasta que explote. Y cuando explota ya no hay quien lo pare. Hombre, no es razonable. Eso no es una manera de gobernar. O sea, hay un problema de estilo de gobierno.
sea cual sea el color, en este caso, lógicamente toca ahí al gobierno de izquierdas en Asturias, pero podría haber tocado hoy a cualquier otro, que tenemos manifestaciones y huelgas por toda España en un sector o otro del empleo público. La verdad que la educación es la yaceria del sector público, siempre, en todos los sitios, Y la educación, como decía Ignacio, es fundamental. Es decir, hay una ventaja que es un poco, vamos a decir, que tiene mucha enjundia. Claro, cuenten con médicos y con maestros que tienen una vocación a prueba de bomba, dentro de lo que cabe. Y que como son vocacionales, van a aguantar lo que haga falta, porque lo que ellos interesa son los chavales y la formación y que los chavales salgan adelante, etcétera, etcétera. Pero eso no basta y eso acaba, lógicamente, quemando doblemente al vocacional, porque el vocacional hay que incentivarlo y hay que ayudarlo, si no, quémase. Y si un vocacional se quema, no hay quien lo reponga, No hay un problema de números, no nos equivoquemos. No hay un problema de números, ni siquiera de formación. Y esta ahí es la clave del asunto. Por eso yo decía, yo estuve 45 años de docente. Jubiléme a los 70 por obligación. Yo hubiese seguido perfectamente. Por vocación. Porque yo es lo que más me gusta en la vida. Porque estaba en plena forma. Porque sigo estando en plena forma. Y sigo enseñando, dicho sea de paso. Lo que pasa que en otro nivel. O sea que no es comprensible, vamos a decir, esa desidia y ese exceso de confianza con respecto a sectores tan importantes como el tema educativo, el tema sanitario, por ejemplo, pero hay otros, lógicamente, y eso no son los únicos. Y siempre y el sector público, porque da la casualidad que trabajadores y empresarios son capaces de arreglarse. Bueno, hay huelgas, lógicamente también, pero son capaces de arreglarse. Tienen ya, digamos, un patrón de negociación y de resolución de los conflictos que por el general no dejen que se pudran. Y esta ya es la clave del asunto. Y este está pudriéndose. Y con lo cual complícase mucho más, obviamente. Xune. Bueno, sí. Perdón, yo quería incidir un poco en lo que está falando Paco, precisamente, ¿no? Yo creo notóse abiertamente que pilló al gobierno colpa su cambiao. Pilló al gobierno colpa su cambiao, y yo creo que el fecho más significativo de todo ello y cuando dimite la consellera. Al día siguiente, Barbón noma como negociadores a dos perfiles muy diferentes del gobierno, como son Guillermo, el consejero de Hacienda, y Jimena, la vicepresidenta y tal. Dos perfiles negociadores. Yo que tuve la oportunidad de estar en las dos últimas negociaciones presupuestarias, muy distintas, ¿no? Pero un yau, Jimena, que es una persona negociadora dura, taxativa, ¿no? Pero otro día Guillermo, que tiene un talante más abierto, más dialogante, etcétera, ¿no? Y eso que Guillermo y el de les Perres. Y eso que y el de les Perres, ¿vale? Pero pese a esos dos, pese a ese poli bueno y poli malo, presentaronse a la mesa negociadora con les manes vacíes, sin ningún tipo de propuesta. Con les manes vacíes, ¿no? Yo creo que eso es el fecho demostrativo de que pillólos, ibas a utilizar una expresión un poco soez, pero bueno, pillólos en ropa interior femenina. Ya entendimos todos la expresión. Pillólos en ropa interior femenina a los representantes del gobierno y presentaronse a negociar en esa mesa de negociación de la que se levantaron los sindicatos y convocaron la huelga indefinida y convocaron la huelga indefinida. Y otra cosa que llama y que rescampla en este conflicto y que muy pocas veces se da, y la unidad sindical.
Claro. Y la unidad sindical. Desde los sindicatos menos de clase, más corporativos, a los más combativos. En este caso, el último día falábamos de sindicalismo, en este caso van todos a una. Y después, otra de las cuestiones que yo creo que hay que falar de este tema también, y un poco cuidadín con determinadas manipulaciones y determinadas infiltraciones de la extrema derecha en este tema. Hay que tener mucho cuidadín con ello, ¿no? Porque... Bueno, es que abones el terreno, ¿no? Claro, efectivamente. Y era lo que debía falar, Paco. Si vas con las manos vacías, vamos a ver, a estas alturas del conflicto, tú no puedes ir, vamos a ir, entre comillas, de ignorante, cuando eres la patronal. O sea, y es como si no hubieses hecho negociación colectiva nunca. Bueno, igual Paco, lo que pasa es que cambia el escenario, para mi idea, porque las negociaciones clásicas suelen ser, como dices tú, Xune, con sindicatos de clase, y desde el llau del gobierno, pues xueguen un poco a esto, ¿no? Oye, somos compañeros, porque, bueno, somos todos de izquierdas, y después pueden xugar también a extremalos, a dividirlos entre ellos, ¿no? Bueno, uno oye más dentro del propio gobierno, poli bueno y poli malo, y faen que los sindicatos también, bueno, falen con uno, dividen y tal. Lo que veo que marca un poco la diferencia en este caso, ye que hay esa unidad, dice, no, pero ahí no, de momento, ¿no? Y después que no tienen esas herramientas, porque lo que necesitaban y lo que esperaban los maestros o este día ya era, hombre, no digo ya arreglado, pero por lo menos una propuesta. Y a mí eso parece razonable. Oiga, mire, pues lo que podías decir, mira, lo de quitarles horas a partir de esos años, sí, pero vamos a ver si cotizáis hasta los 70. Bueno, seguramente no, sí, no me parece. Pero lo que, como se dice, el no tienes de sure si llegues a una reunión sin propuestas. Hombre, claro. Bueno, pues ahora por la tarde, en un par de horas, ya vos traigo algo, vale, pero 48 horas, eso es tremendo, eso es gasolina. No solamente el no, lo que tienes es una indignación mayor todavía. Claro, exactamente. Tú no puedes ir a una negociación a estas alturas sin una agenda negociadora y sin un protocolo de negociación. Sí, porque si te piden 200 y tú das 50, habrá gente que se enfade, otros que digan, bueno, pues mira, pues a mí ya me vale. Pero claro, si no das nada, no hay nadie que pueda decir, pues estoy de acuerdo. Yo vuelvo a retomar un poquitín el tema también que cuidado con que trescalen ciertas ideas o cierto discurso que está empleando la ultraderecha y demás, y cierto discurso también antisindical, ¿no? Que hay que hay incluso foros y tal, no, esto estamos aquí, o el otro día glayaven en un grupín de las concentraciones en las que tuve, estamos aquí profesores, no los sindicatos y tal. Cuidadín con eso, ¿no? Cuidadín, sobremanera, porque hay una falacia, perdonad, sobremanera porque hay una falacia de la ultraderecha, que el otro día había representantes y mesmamente diputados de la ultraderecha en la gran manifestación que hubo el domingo pasado, y resulta que después esos mismos representantes de la ultraderecha son los que falen de la macrodimensión que tiene la administración pública, de que hay que atallar ahí esa sobredimensión que tienen, etcétera, ¿no? Que quieren restringir derechos públicos, sanidad, educación, etcétera, que hay muchos funcionarios, que encima la mayoría son vagos, que no trabajen. Ese discurso de la ultraderecha, que y el que realmente tiene, ¿no? Y después, lo que comenten siempre después, ¿no? Claro, que hay falta de perres, ¿no? Hay falta de perres porque según la ultraderecha, y esto yo veo pleno en la Xunta General, la ultraderecha dice que es todo culpa de los perres del Bable, ¿vale? Sí. Si no hay carreteres ni perres para asfalto, es polvable. Si no hay médicos, es polvable. Si no hay educación, es polvable. Entonces, este discurso, mucho cuidadín con que trescale en ciertos sectores del profesorado, ¿no? Vamos a llevarlo también al terreno político, porque
publicabas estos días que hay tensión entre los socios, Ignacio. Claro, sí, Inevitable. claro, porque en este caso yo creo que este ritmo que se está imponiendo de negociación a los socios no os gusta, para mi idea, y obviamente nunca quieres verte responsable de un marrón, vamos a decir, cuando tampoco tienes manera de arreglarlo. Sí, va a haber tensión, porque esto no va a ser prestoso, digamos, para nadie. Ahora, a la pregunta que va a romper, para mi idea no. O sea, van a reñir los socios, van a levantar la voz, esto no puede ser, pero bueno, van a aguantar. Y a mí lo que me prestaba de esto, de una parte de los convocantes, sí que igual tenían que hacer un esfuerzo por resumir en lo que no puedes explicar en medio minuto, malo. O sea, mira, pues estos son los 3 puntos, pam. Insalvables. Claro, porque eso vale también para que nadie... No, si yo lo que pido es la dimisión de Mitterrand. O sea, vamos a ver, hombre, espera. No. Por ahí Vamos ahí, estas 3 cosas. Exactamente. Entonces, claro, yo estoy muy cabreado con el alcalde, pero a ver, esto no va de eso. Bueno, entonces 3 cosas. Y de parte del gobierno también he hecho en falta lo mismo, es decir, una propuesta que diga, mira, pues de esas 3 cosas, una sí, otra no, y esta a la mitad. Bueno, y ahí podríamos tener un debate, entonces, más o menos sano. Pero además sí que yo creo que eso es precisamente lo que los directamente afectados y afectadas, yo creo que es lo que quieren. O sea, cuestiones prácticas, lo que tú dices, son así estos como hay puntos y esto. A ver, y por poner ejemplos claros, el otro día salía del coche oficial Barbón para entrar en el Reconquista y tal, para lo del jurado del, no me acuerdo qué premio de la Concordia. Barbón dimisión. En este momento, yo creo que los profesores y les profesores lo que quieren es saber lo que les cuestiones y los 5 puntos efectivamente que tú dices, Ignacio, que hay que poner encima de la mesa y no confundir claro, lo que son distintos estadios políticos. Lo que España como una pota que decías tú, después también hay que rebajarlo. Entonces la idea y esta, a ver, señores, tenemos 5 puntos, tal, conseguimos 3, venga, venga, de acuerdo. Bueno, vale. Ahora, si no sabes lo que pides y lo que pides lleva Barbón dimisión, pues, claro, río revuelto. Entonces, ¿qué? No, claro. Río revuelto, sí, en lo que puede desembocar el asunto. Exactamente. Con lo cual, lo que entramos en una dinámica que es muy propia de los tiempos, no solamente en Asturias, no solamente en España, en toda Europa, en Estados Unidos. Estamos viéndolo. Es decir, río revuelto, frustración, desencanto, desconfianza, más populismo, y el populismo que busca antipolítica y desinstitucionalización. ¿Cómo se consigue evitar eso? Primero, institucionalizar bien la negociación por las 2 partes. El gobierno tiene que tener clara la agenda negociadora y el protocolo de negociación, y la parte sindical, la parte, digamos, de los trabajadores del sector público, de cual sea, en este caso la educación, tiene que tener clara cuál es la plataforma reivindicativa, cuál es el temporizador de esas reivindicaciones. Sí. Es decir, ¿qué es lo que podemos conseguir ahora, un poco más tarde? Y en qué hay que ceder, porque estas cosas, en qué hay que ceder, hay cosas, a ver, yo eso entiendo, claro, y la gente, claro, el pueblo, la gente dice, bueno, los maestros tienen muchas vacaciones, bueno, pues igual hay que hablar de todo, bueno, a ver, a cambio de estas cosas, porque... Y explicáislo a la gente, ¿eh? Claro, porque si no la demagogia es muy fácil. Claro, y que, mira, por ejemplo, efectivamente, una de las reivindicaciones que hay también, por ejemplo, bueno, aparte de los ratios del número de alumnos y alumnas que tienen que tener, atender en cada clase, ¿no? En cada aula, otra allí, claro, el tema de las horas lectives. Y aquí también hay que tener mucho cuidado con el populismo, ¿no? Porque la gente, y aquí, además, yo voy a poner un ejemplo muy claro también, ya que hay que tener mucho cuidado con el populismo, porque la gente igual dice, ya que tienen 18 horas lectives, 18 horas a la semana. Lectives a la semana en secundaria o en primaria, no me acuerdo cuándo era y tal. Cuidado, que detrás de una hora lectiva hay trabajo, y es como el que me dice a mí, bueno, y es que tú, claro, tú toques hora y media, 2 horas, y con eso ya ganaste no sé cuánto, y dices, pero les horas de composición de nunca protesta. Los profes
y me los pregunten a profes mí cuándo son es el iguales. colegio. Detrás Sí, de una sí, hora sí, lectiva hay mucho trabajo. Sí, sí, un poco ¿no? esto, sí. Y otra cosa en la que quería incidir, y es que a todos esos... O los de la radio, que fan, falar. falar, Fagolo yo en una Chile, hora, fagolo yo en una Chile. hora y ya está, ¿ves? Claro. Claro, y es que a toda esa Bueno, concatenación por eso, de pues. fechos, de concentraciones, convocatoria de huelga indefinida, manifestación en Zarros, etcétera, también hay que sumar, hay que poner al lado también hoy la desvinculación de la acción de gobierno por parte de los socios de gobierno, y en este caso de los que componen los, que son tres los socios de gobierno, no solo que dentro de la marca convocatoria, ¿no? De Izquierda Unida, de Sumar Asturias y de Izquierda Asturiana, que lanzaron comunicados apoyando las reivindicaciones. Hoy, si después de toda esta concatenación de fechos y de circunstancias no te das por aludido y llegues a la presentación, a la negociación o a la supuesta negociación, vuelvo a repetir, con las manos vacías, yo, oye, perdonad, pero viósete hasta el corbiellón, que dirían los berrones. Habrá que ver qué pasa hoy de tarde. ¿Qué propuesta lleven? La propuesta van a hacer la güey, sí. Hoy Y era de cuando, tarde tan ¿no? convocados, y les partes. De todas maneras, yo creo que esto... A ver, que yo intelectual, o sea, falando en abstracto, a mí parece bien, no todos los convocantes de huelga, esto en abstracto, ¿no? No por ser un convocante de huelga tiene razón. Hay convocantes de huelga que están equivocados, y de la otra parte, la patronal, el gobierno, lo que sea, hay veces en que lo que hay que decir no, y no te voy a dar nada, y ya más, esto va a acabar peor. Bueno, entonces en este caso el problema no de momento, no hay no hay de ta, simplemente llevamos demasiados días, y cuidado, porque ya hubo la dimisión de la consellera, ¿eh? No hay de decir, bueno, hombre, estamos preparando, no, entonces hay como mucha, ¿cómo diría yo? Avanzóse mucho, pero sin ninguna carga, o sea, sin ningún fundamento. No sabemos en qué dirección se está moviendo el gobierno. Y además ya hay que tener cuidadín con esta mecha, porque viéndolo en perspectiva un poco más amplia, yo creo que es uno de los momentos críticos de la legislatura para el gobierno, para el Ejecutivo actual. Cuidadín, porque esta mecha puede prender, ya está prendiendo en la Consellería de Derechos Sociales, que lleve mucho tiempo también haciéndonos saber el tipo de circunstancias de trabajo que tienen, con falta de lo de siempre, ¿no? Falta de personal, cómo están los centros donde tienen que estar, los problemas que tienen con menores tutelados, etcétera, etcétera. Cuidadín, que está aprendiendo ahí también. Y yo creo un poco también, falábalo Nancio al principio, creo que el gobierno, en un primer momento, yo no sé ahora a ver lo que pasa esta tarde, pero en un primer momento yo creo que la intención, la idea, ¿no?, y era estirar la cuerda, llegamos a finales de xunu, llega el verano, claro, y esto empieza a dilir, ¿no? Empieza sí. a quedar ahí un poco de aquella manera, llega el verano, la gente les vacaciones, y para el curso que viene ya veremos cómo entamamos y cómo organizamos. Error, efectivamente, Paco, error, porque esto no va de una cuestión coyuntural, y una cuestión estructural, que viene, vuelvo a repetir, históricamente el maltrato que se lleva haciendo a los servicios públicos. Bueno, veremos a ver qué pasa y tendremos ocasión de hablar de ello seguramente. Paco, conferencia de presidentes. ¿Va a hacerse, no se va a hacer? Hay que hablar de esto, hay que hablar de esto otro, al final falamos de todo. ¿Cómo lo ves? Fumo. Sí, hombre, sí. Pues deja de fumar, oye, y muy malo. Ya, claro. Esto ya es fumo, hombre, por Dios. Vamos a ver, ¿cómo en esa reunión en la que unos van a desgana y los otros también, y dice, ¿quieres llenar el orden del día? Venga para allá, mete temas. Y tal, si no van a tener tiempo. Y además, la mayor parte de esos temas son temas típicos de conferencia sectorial, obviamente, que yo no sé dónde se tienen que abordar, sobre todo el tema de la financiación. Mira que llevamos dando y vueltas a la huelga de la educación o la de la sanidad de Asturias o de cualquier otro sitio, el tema y la financiación. Si no tenemos sin tocar, o sea, tenemos un problema de gobernanza territorial gravísimo en España. Claro, la gobernanza territorial, con la polarización que tenemos en el país y con la crisis de gobernabilidad del gobierno nacional, es imposible abordarla.
No puede salir nada, es que no se puede esperar nada, que salga nada. Lo más que podemos esperar es que no se peleen mucho y digan unas cuantas obviedades de gente bien educada y formal, pero que yo creo que no va a llegar ni a eso. Pero bueno, y es fumo, hombre, por Dios, yo no espero nada, la verdad. Y es triste, ¿eh? Y me gusta, y gustaría me puedes decir otra cosa, ¿eh? Yo no basta con decir, por lo menos celébrase. Hombre, por yo Dios. pero yo soy un poco de eso, igual soy tonto. Hombre, no, por Dios, tienes Bueno, oficios. Bueno. No, quiero decirte, sí, a ser pesimista o crítico. No, igual y eso, qué sé yo, no, de eso tú que me aprecies mucho y que yo veo como una oportunidad. Evidentemente, en una conferencia de presidentes hasta, como diríamos, logísticamente complicado llegar a acuerdos. Yo veo como la puesta en escena, en eso coincidimos, de un trabajo previo. O sea, si es el momento de abordarlos, no y el momento. 17, en fin, no y el momento. Pero sí ya era un buen momento y en eso parece bien porque así está en cada armado organizado el Estado y la administración que había ese protagonismo, porque también ya el momento de, pues cada uno sacar pecho y tal. Entonces, varias cosas o muy rápidas. Una, yo creo que a las conferencias de presidentes hay que ir. No vale decir, pues estoy enfadado y no voy. No me parece. Yo creo que a las instituciones hay que ir y cuando te llama tal, pues vas y cuando, etcétera, etcétera. Y después yo entiendo que muchas de estas cosas que hay en riba de la mesa, o sea, hay que falarles. Sí, hay una estrategia que puede ser, en este caso, que llenes tanto la agenda de contenido, que lleve una manera de, como hay que falar de todo, pues no falamos de nada, no resolvemos nada. Y eso sí que, ahí, en eso, nada más que en eso, coincido contigo, en que tenía que tener el trabajo mucho más de base en otros foros más prácticos, ¿no? Más sectoriales, efectivamente, y tal. Y son ya muchos años, 40, de Estado autonómico, con la sensación de no resolver los grandes problemas. Y uno de ellos llámase financiación, en otros momentos llamándolo el sudoku, o sea, bueno, en definitiva, vamos a poner un poco de orden y transparencia, como y esto, porque si no, sí, hombre, de un terreno muy peligroso para estas cuestiones, ¿no? Sí, ganen los aprovechados, los catalanes, sí. como lo tienen agarrado por ahí al presidente, entonces yeto para ellos, porque esto incluso pasa con la educación. Sí. No hay perres fatal porque llévalo todo los catalanes y los del Bable. Que no olvidemos, no nos alcancemos que catalanes y vascos, o sea, Lehendakari y presidente de la Generalitat procuraban no ir a esas reuniones. Claro, facían de eso una manera de distinguirse. Claro. Efectivamente. Entonces, pero bueno, al margen de eso, vamos a ver. La conferencia de presidentes, que no está mal, cualquier institución de debate, de conversación importante, aunque no sea muy resolutiva, y un remedio de una reforma en profundidad del Senado como Cámara Territorial, que no se acaba de abordar nunca, y ya llevamos unos cuantos años de Constitución, y ya llevamos unos cuantos años de desendolco del Estado de las Autonomías y de problemas con la gobernanza territorial, y no se quiere abordar ese tema. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, los partidos del gobierno nacional, uno y otro, ¿vale?, prefieren tener la sartén pel mango, e ir dando a unos y a otros y tal, sí, y claro, no que haya una concertación que yo como tiene que hacerse esto estratégicamente y resolveríamos muchísimos problemas, no solamente de financiación, de otros muchos, ¿no? Es decir, este es el problema de articulación del tema del agua, de montones de cosas que son compartidos y que no dependen del gobierno de la nación, dependen de 17 gobiernos y pico, ¿eh? Oye, o sea, haciéndolo bien, es la clave del asunto. Entonces, este es un remedio de lo que tiene que ser y que dice la Constitución y que no abordamos definitivamente. Es decir, que, vamos a ver, España de facto, de estructura, hay un Estado federal y una federación, pero no hay un Estado federal. Y ese es el problema que tenemos, al particularlo bien, la gobernanza. Y por eso digo que yo soy pesimista.
Lo siento. Xune. Sí, otro día falamos de lo que lleva un Estado federal, de federalismo y de todo esto y tal, porque muy rápidamente un Estado federal basase primero en el poder de decisión de cada ente federativo, y aquí ya al revés, Claro, aquí quien tiene claro. el poder, digamos, Claro. el poder central, por mucho que la Constitución establece las autonomías, y es muy distinto, y un Estado federal basase de abajo arriba, los estados, las entidades son las que deciden federarse, aquí no, aquí el Estado central el que decidió conceder las Concede autonomías. una autonomía, Entonces, sí. bueno, Descentralizar. efectivamente. Pero, bueno, yo una voy vez a lo que que... está descentralizado, ya tiene otra factura, ¿eh? Yo voy un poco a lo que debemos y coincido un poco también, bueno, igual fue algo de intermediario en este caso, entre la postura que tenía Paco y la que expresaba también Ignacio. Ahora ya es de centro. Sí, Meca. sí. y la que Oye, yo no soy extremado, ¿eh? No digo la nada. que expresaba Ignacio un poco, que hieren, pero un yao coincido, como lo decía él muy expresivamente, Paco, Yefumu, vamos a ver, este tipo de, y yo voy a calificarlo en la reunión de presidentes de escaparate institucional. Y aquí estoy contigo. Sí, Y un sí. escaparate institucional. ¿Que va a solucionar de algo? No, aquí estoy con Paco, no va a solucionar nada. Y menos como se planteó en esta conferencia de presidentes, en el que el gobierno propone 8 temas o no sé cuántos, y llega el PP y propone otros no sé cuántos, y llegamos, creo que son 18 temas, 18 Claro. temas en el que entren infraestructuras, financiación, etcétera, etcétera, que efectivamente, como bien decía Paco, cada uno de esos temas ya merecería por sí una reunión de presidentes y una reunión sectorial, porque cada uno es lo suficientemente importante y tiene tanta entidad como para dedicar tiempo. ¿Qué puede salir de una conferencia de presidentes en el que cada presidente, son 17, tiene 10 minutos para hablar? Claro. ¿Qué puede salir de ahí? Nada. Donde 10 realmente minutos para 18 temas. Claro. No me sale la media. Sí. Claro. Realmente donde sí que podrían salir cuestiones concluyentes o decisiones concluyentes, y después cuando bajamos el nivel de presidente a consellero y de consellero a técnicos y de técnicos a no sé qué, ahí realmente ya allí cuando se entra a amasar efectivamente No, las conferencias sectoriales. Que para eso están. efectivamente. Pero yo Y pienso- después, pero otro día, y con esto Sí, acabo, sí. pero claro, y un escaparate institucional que en cierta manera creo que es necesario el que se aconsellen y se vean y falen los 17 presidentes de las comunidades autónomas, sí, pero no deja de ser eso una especie de escaparate, un trámite de escaparate institucional necesario, pero que la gente no piense que de iba a salir ninguna propuesta concluyente de nada, vamos. No, que lo que echamos en falta, porque España es un Estado federal de facto, pero de jure no, y un Estado... Bueno, tal. La Unión Europea también, y un enredo curioso. Sí, Pero incluso sí. la comunidad autónoma, el peso que tienen los alcaldes o no, quién manda aquí, les mancomunidades, ¿cómo lo llaman ahora? La zona urbana, ¿cómo es eso? El área metropolitana. No sé qué. Metropolitana, sí. Y bueno, a lo último, lo que no vale es arreglar los problemas a base de ignorarlos. Es decir, nada, hay que acabar con todo y que haya uno que mande y los demás a obedecer. Bueno, eso no suele furlar. Salir bien. No Eso suele salir bien. no. No suele salir No bien. funciona. No funciona. No. Y lo que funciona es bien llegados al mundo. O sea, hay que pelearlo, hay que tener conversaciones, disgustos, contradicciones y demás. Y eso, y tomar decisiones. Que yo un poco Bueno, no, yo y me has tener- hecho en falta. y- Ser y- valientes y tomar decisiones. Y tener cabezaleros, Sí, cabezaleros afalladizos para ese nivel de complejidad. No, claro. Si tienes, A ver, si tienes fácil lo cabezaleros es, de cabeza exactamente. simple, Fácil con lo esa es. complejidad vamos de cráneo, no vamos a ninguna sí. parte. Fácil Para no. este nivel de complejidad necesitas cabezaleros. El problema con es que mente el compleja. sistema político que tenemos muchas vueltas lleva al que tiene la responsabilidad y el poder, aparte de muchas otras obviedades, que lo que más interesa es al tener el sillón o que, bueno, etcétera, etcétera. Y a mí eso preocupa a decir que sí a todo. Entonces hay 18 temas. ¿Qué opina usted de la vivienda? Que es muy importante.
y que hay que arreglarlo. Sí. Y de las carreteras también, que son fundamentales. Y la autopista del mar y la de la tierra y la del aire. Y a todo que sí. Y entonces a lo último, y les perres también. Claro, entonces, ¿cómo es esto? O sea, no sal. ¿Por qué? Porque hay que atreverse a ser impopular. Y a decir, Claro. oiga, mira, la autopista que usted me pide o la infraestructura, esa no se va a hacer. Perdón, pero no se va a hacer. Pero claro, efectivamente, yo creo que en la política en el Estado, la política a nivel estatal, yo creo que adolece un poco de galvana, por decirlo así, adolece un poco de galvana y de falta de gana de tomar desinterés, decisiones. Sí. ¿Pero por qué? A ver, falaba Paco antes del convertir o reconvertir el Senado en una cámara territorial, falamos de financiación autonómica, son temas recurrentes que siguen ahí décadas, Sí, claro, y que claro. la clase política y los representantes políticos sencillamente no se quieren meter en esos matos. No, oye, eso. No se quieren meter en esos matos. ¿Por qué? Sí. Porque eso va a llevar impopularidad en un sector Claro. y no os interesa, porque los dos grandes partidos a nivel del Estado son qué sé yo, una red de cacuelle, una cantidad de votos tan heterogéneos que perder en un momento dado un pequeño sector puede significar perder el poder y ahí no quieren entrar y por eso, ¿cómo se dice ahora? Procrastinamos o no sé o qué. como Sí. se diga eso ahora, No, ¿no? ya- Echalo ya- para adelante. Y el meternos de verdad en encimatu hasta que apodrez, Sí. como Sí, está sí, pasando, sí. con un Senado Sí. irrelevante que no funciona y que lleve el gran Pero eso cementerio de decirlo, elefantes falando con de una, tal- con una Sí. financiación autonómica obsoleta absolutamente, porque no lleva la misma que hay 40 años, porque hay 40 años Asturias tenía una potencia industrial, una demografía determinada y ahora no, por poner un caso en Eso concreto, ¿no? decían lo de un dirigente que, da igual, que en la mesa tenía 2 montoneres de expedientes y entonces preguntaba, ¿y esta montonera? Y dice, bueno, esos son asuntos que va a arreglar el tiempo. Déjalos ahí. Sí. Y dice, y la otra Sí. montanera dice, asuntos que el tiempo ya arregló. Claro, entonces, sí, hombre, así gobierna cualquiera. Pero no. Sí, Paco. Sí. No, que efectivamente es allí la cuestión. La cuestión, en los tiempos que corren, si hay problemas que no se resolvieron antes cuando había capacidad de concertación y la gobernabilidad era más simple, ahora que la gobernabilidad ya es compleja y es mucho más difícil intentar abordar ningún problema. Ahora La gobernabilidad, sí que se perdona puede. Paco, y el clima también que hay, ¿eh? La No, el gobernabilidad ambiente, y el el ambiente, clima lógicamente, claro. social, político, etcétera, que es muy Sí, distinto. Claro. Y claro, los problemas no van a menos, los problemas van a más normalmente. Van a más. Y que son cada día un poquitín más complicados. Es decir, yo creo que realmente, no quiero ser pesimista, pero estamos en una encrucijada importante, ¿eh? Sí. Y en el caso del autogobierno de Asturias, especialmente grave, a mi modo de ver. Y no hay un problema de gobierno de Barbón, O sea, y es más estructural. Efectivamente. Sí, yo creo además que lo que tú dices, Paco, o sea, cuando se tienen que poner de acuerdo dos, y es más difícil que cuando se tienen que poner de acuerdo 22. Y en un momento dado, el PP y el PSOE, durante muchos años, ese bipartidismo tenía la mayoría absolutísima de la representación social, ¿no? Digamos, de la sociedad, votaba masivamente a esos partidos. Ahora la cosa cambió. Ahora este abanico abrióse mucho, ya lo vemos por parte de la izquierda, por parte de la derecha no tanto, porque hay dos, la derecha y la ultraderecha, pero por parte de la izquierda hay muchos otros factores que son una izquierda a la izquierda del PSOE, pero también unas izquierdas territoriales que tienen fuerza también, ¿no? Y que inciden a nivel del Estado también. Entonces, y es mucho más complejo, mucho más difícil que se puedan dar esos grandes acuerdos para tomar decisiones sobre, por ejemplo, la financiación autonómica o como falábamos antes, la reconversión territorial, que ya era la manera de hacer efectivo y de hacer que funcionara Paco, algo el Senado. Sí, yo entiendo lo que decís y es fácil de entender. Con este enguedello que tenemos ya es más complicado y tal. Yo estoy atendiendo y veo la otra cara también.
no siempre hay que agarrarles crisis como oportunidades, porque bien de vueltas, y la historia reciente va enseñándonoslo, que cuando hay mayorías estables y demás, tampoco eso sirve para arreglar muchas cosas. De mano, porque dentro de los partidos también hay mucho follón, ¿eh? O sea, tú puedes decir que, como bueno, el Senado y mayoría del PP, con lo cual aquello no hay problema. Dice, bueno, habrá allí unos grupos y esto y lo otro, y unas contradicciones, porque si no, oye, mira, ya era el momento de arreglarlo. Y de, oye, mayoría absoluta, pim, pam, ala. Y por embargo, muchos de los problemas que se solucionen, ya cuando les crisis. Cuando hay un follón y tal y cual, pues ya cuando realmente... Yo creo que, mira ahí lo que os digo, que bien se me da la cabeza, la crisis del 2008, la económica, quiero decir, valió para que muchos ayuntamientos, y esto, o entidades menores y tal, quitaran muchas tonterías en las que despilfarraban perres. No porque de la necesidad, dice, oye, pues ahora esta cesta de Navidad que regalamos a los periodistas, quitámosla. Sí, que yo ya sé que no voy a volver a la radio en un tiempo. Bueno, con cariño. Bueno, una tontería de estas dices, claro, porque ahora ya la excusa perfecta. Que cuando la cosa va muy bien, a ver, bueno, este detalle, pero qué tontería, esto cómo me lo fáis. Entonces, oye, o el bonobús, o el taxi gratis, o yo qué sé. Y en esto que estamos diciendo, pues a veces en estas situaciones tan enguedilladas, podían valer también, oye, mira, pues si no lo arreglamos ahora, no lo arreglamos nunca. Porque si hay mayoría del mismo partido en la comunidad, en el Estado, en Madrid, tampoco eso veo yo que funcione, ¿eh? Tenemos una cesta que lleve de la Asociación de la Prensa. ¿Para qué me metería yo? Que lleve de la Asociación de la Prensa. Queden unos minutinos, Xune, esto que falábamos también, que vos ponía en el entamu del programa, per primera vegada se premia la conocencia de lengua asturiana y gallego asturiano en estos premios de esfuerzo personal y rendimiento académico. Nada, un fecho más de que la cuestión lingüística en Asturias y sobre todo las nuestras lenguas propias, el asturiano y el gallego asturiano, van algamando cada vez mayor presencia y todo esto además sin oficialidad, o sea, ya que con ella la visibilidad que tendrían las nuestras lenguas sería mayor, pero bueno, yo he de agradecer que por lo menos tanto instituciones a nivel del Estado, ¿no? Luis García Montero todavía tuvo el otro día por aquí, el Instituto Cervantes cada vez va teniendo también mayor presencia el asturiano y el gallego asturiano y demás. Pero lo que pasa que estos son pequeñas anécdotas o no tan anécdotas, sino fechos importantes a nivel de visibilización que se van algamando. Pero, por ejemplo, esta noticia que llevona, yo voy a dar otra en el que dicen, bueno, pero sin falta de oficialidad ya se van algamando estos logros. Bueno, la oficialidad no es tan importante. No. El otro día, por ejemplo, presentóse un gran proyecto de que la 2 empiece a producir programas en las lenguas oficiales. ¿Eso qué significa? Y para la gente que dice lo de los perres del Bable, significa puestos de trabajo a nivel en el sector audiovisual asturiano, puestos de trabajo de guionistas, etcétera, etcétera. Y ese es el pequeño pasín que nos queda por dar, nada más que ese para llegar a una plena institucionalización de esto. Y cuidado, por cierto, y con esto acabo, cuidado con las políticas que nos pueden llegar, por lo que estamos viendo en Valencia, en el País Valenciano, en Baleares, de como la extrema derecha toque poder en Asturias. Cuidado, porque puede tirar per tierra 50 años de trabajo. Ignacio. A mí reconocer el conocimiento del asturiano parece lo más normal. Esto es como cuando falaban, no sé quién está estudiando en una escuela de negocios. Y dice, ¿pero cómo se puede estudiar? Porque negociante eso no se estudia, eso y él... Y con el asturiano pasaba un poco esto. Ya no era falar mal, pero bueno, eso aprendeslo por ciencia infusa. Y no, las cosas ya desde la ilustración y primero el conocimiento teórico y importante. Con lo cual, veolo bien y normal. Paco, ya para acabar. Dos consideraciones. Una, primero, yo la consecuencia y la muestra de las posibilidades de desentolco de la ley de uso,
por ejemplo, pero tiene un pequeño polo que, claro, el esfuerzo presupuestario de la cesta presupuestaria de la comunidad. Si hubiese llegado la oficialidad, los presupuestos ya vendrían de fuera y sumaríanse a los que ya tenemos. Quiero decir con esto que está bien hecho el esfuerzo, está bien hecho el reconocimiento, pertenece, digamos, al desendolco de las posibilidades que tiene la ley de uso, pero los recursos podrían ser más importantes y de fuera si tuviésemos oficialidad. Llegamos al final. Paco Llera, muchas gracias. A vosotros. Xunelipe, muchas gracias. Buen día. Ignacio Iglesias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy en la entrevista de Asturias al Día hablamos de Creativa, que es Creativa Magazine, es una revista que llega ya al volumen 6 y que dirige Víctor Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, conocemos prácticamente Creativa desde el principio. Sí. Arrancaba como una aventura. Creo que durante todo este tiempo, hasta llegar al volumen 6, has disfrutado, Sí. ¿no? Y has hecho disfrutar a mucha gente, ¿no? Que Sí. interesada por los asuntos que tratas en Creativa Magazine, que todo tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, sí, es un proyecto que nació a finales de 2023 y que se fue publicando cada 2 meses un volumen, y ahora pues el volumen de trabajo es tan grande que queremos marcar un poco la diferencia a la competencia internacional, y pasamos a publicar tan solo 3 volúmenes anuales más un especial de fin de año. Bueno, buenos planes, ¿no? Sí. Buenos planes, qué bien. Nos metemos ya, si quieres, en el volumen 6, que ya has presentado en FNAC, ¿no? Sí, el pasado lunes se hizo una presentación conjunta con una exposición de una imagen de cada artista IA que fue seleccionado en este volumen. De nuevo, pues una exposición pues pionera, en pequeño formato, pero con la igual importancia, ya que es poco habitual que exista este tipo de presentaciones con una exposición paralela. Vale, y tienes por delante algunas citas para seguir presentando Sí. Creativa, ¿no? Sí, existe una agenda que por fin se ha podido trabajar con tiempo, y en esta ocasión la siguiente fecha será el 12 de junio, dentro de la programación de la Noche Blanca de Avilés, que se celebra el día 13, viernes, pero en este caso se adelanta un día para darle un poco más de protagonismo, y lo agradezco en ese sentido. Y luego tenemos otra fecha en el calendario, que es el 28 de este mes, en el Toma 3, también es un clásico aquí en Gijón, presentaría la revista, y el día 4 de julio en la Escuela de Comercio, también en Gijón. Bien. Bueno, casi desde el principio te planteabas hacer monográficos, Sí. abordar la cuestión que considerabais en Creativa importante, y hacer un monográfico. ¿De qué va este número? Exacto. Este pues habla sobre los mundos futuros. Para recordar un poco, empezó el proyecto con una colectiva, se habló de moda, arquitectura, surrealismo, y ahora pues el mundo futuro era una temática que creo que era necesaria ya abordarla, porque en el momento que dices futuro ya ha pasado, en donde estamos ahora mismo en el punto con la inteligencia artificial. Y era importante sobre todo pues dar buscar más que nada la opinión de los artistas que se apuntaron a esta convocatoria, que fueron más de 70. Y que después el jurado profesional, que después hablaremos un poquito de él, pues seleccionó de nuevo otras 25 propuestas que no dejaron de ser pues proyectos que visualizaban el futuro de cada artista, cómo se ve desde el punto de vista de la arquitectura, de la moda, de la fotografía del futuro, de la ilustración, incluso del horror. Sí, la verdad que vaya... Y también del sexo. Claro, vaya nivel, ¿no? Sí, este volumen ha supuesto pues una recabar en las mentes de los artistas para poder argumentar y defender sus propuestas, de nuevo presentando 10 imágenes exclusivas en 7 páginas, que es la única revista del mundo que ofrece este tipo de formato. Te decía que vaya nivel porque estoy viendo estos trabajos que son alucinantes, ¿no?
Sí, para estos artistas, para esta artista en concreto de Estados Unidos, Deanna Leonard, es una de las veteranas, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque hay gente joven de 25, 30 años y hay gente que está trabajando en la inteligencia artificial por encima de los 50, 55 años. Y están en esta revista. Esto denota la actualidad y que todo el mundo puede acceder a estas imágenes. Y todo el mundo se puede actualizar y puede hacer de manera efectiva proyectos como los que se han recogido aquí en este volumen. ¿Participación española? En este caso hay muy poquita. Sí que es verdad que hay dos chicas. Una se llama Sara Leidig, que está nacionalizada española en Barcelona. Sara García, que también es española, que participó, por cierto, en el volumen anterior y fue también elegida en este volumen. Y hay un chico que es de Sevilla, pero que está viviendo en París. Vale. Explícanos de nuevo cómo elegís a los participantes en cada número, porque hablabas de un jurado, ¿no? Sí, en esta ocasión, bueno, tal y como se presentó el jurado por primera vez en el volumen 5, que estuvimos aquí con Juan Lamata y yo. En aquella ocasión, pues bueno, participó Pablo de Soto, Juan Lamata, David Gil, que era el fundador de Open Prompters, y yo. Éramos 4 miembros, 4 hombres. En esta ocasión quería revertir esa situación y darle ya, evidentemente, un porcentaje, 50% de representación de masculina y femenina. Tanto que fue mayor la presentación femenina, y he tenido la suerte de contactar pues con Sara Torres, que es la directora de Plataforma de Arte Contemporáneo, la principal plataforma de difusión cultural en España. Todo un éxito lograr eso, que además se han publicado artículos de todos los artistas ya en su plataforma, se siguen publicando a lo largo de este mes. He contactado también con Marta Velázquez, que es la jefa de comunicación y producción de Art Futura, el principal festival de España, histórico desde el año 1992, de aquellas revistas cuando comprabas PC Computer y te regalaban un CD y a veces era una programación de Art Futura. Qué tiempos, ¿no? Pues eso, todo un logro haber conseguido contactar con ella y además haber conseguido una entrevista a Moncho Algora, su director. Otros miembros del jurado, Abhinav Gopal, es una franquicia, es una startup de San Francisco, que no deja de ser un programa que puedes aportar tu guión y convertirlo en storyboard a través de vídeo. Esto es un avance muy significativo y que ayuda muchísimo pues pues lo que siempre defendemos, a avanzar en los flujos de trabajo. Otra miembro del jurado, que es Betty Vigas. Si suena a alguien o si te suena a ti el apellido de Vigas, pues procede de Vigas Luna. Pues estamos hablando de que es la hija de Vigas Luna, con lo cual un bagaje cultural espectacular, comisaria y curadora de arte y representante de artistas a nivel internacional. Trabajó en Londres, en San Francisco, y es la que va a ser también comisaria de una exposición que vamos a hacer en Barcelona el 9 de julio. Sí. Bueno, estas personas se encargan de, entre las propuestas que os llegan, elegir qué se publica, ¿no? Exacto. Yo también participé. Tú también participabas como jurado. Sí, lo sé que participaste. Sí, se recibieron en concreto 72 propuestas de todo el mundo, pero de unos países muy diversos. O sea, no se centra solo en Estados Unidos y Europa, sino que ha llegado muy, muy variado en esta ocasión. Y ha sido muy difícil elegir estas 25 propuestas, que además añadimos, que veo que estás pasando las primeras páginas, pues sí. Las primeras... española, ¿no? Esa sí es Sara Leidig. Hemos decidido destacar a las 3 propuestas más votadas por el jurado, de tal forma que esas 3 en la exposición en FNAC, por ejemplo, están impresas en mayor tamaño y como consecuencia, pues en Times Square también. Qué bien, ¿no? Bueno, ¿estás contento de cómo han ido las cosas? Sí. De cómo están yendo las cosas. Entiendo que cada vez es más fácil, Víctor, que se abran puertas. A ver, eso es lo que más está costando. ¿Sí? Eso es lo que más está costando, porque estamos hablando de una era digital
que venimos experimentando desde hace muchos años, pero el salto ahora mismo es enorme. Con lo cual, por eso nació el proyecto, para darle el valor al formato impreso. Y eso es lo que realmente se quiere potenciar, darle ese formato de objeto, de coleccionista, y además poder disfrutar de un contenido único, de manera exclusiva, porque, como comentaba antes, pues queremos destacarnos de la competencia sana, entre comillas, que hay más revistas de esta categoría, 2 en concreto, un editor italiano que se llama Prompt y un editor alemán que se llama Wall. Ofrecen lo mismo, y otra revista también que está, me parece, en Alemania, que se llama The AI Magazine. Todas trabajamos el mismo formato impreso, dándoles este formato de categoría. Nosotros queremos diferenciarnos, lo que decía antes, reduciendo el número de publicaciones para dar más importancia a los artistas y ampliando el contenido publicado de cada uno de ellos. ¿Tenéis algún tipo de colaboración con estas otras publicaciones? No, porque bueno, no es que sea ni bueno ni malo, pero bueno, no ha surgido... Cada uno hace lo suyo, ¿no? Cada uno hace lo suyo, y es como intentar que 2 editoriales colaboren. Ya, bueno, ya. Es prácticamente complicado, ¿no? Es muy difícil. Pero sí que es verdad que lo que quería comentar es que lo importante es dar el salto para convencer al público de que es importante tener algo impreso en formato físico, que es lo que realmente le da el valor, ¿no? Y es donde realmente lo puedes apreciar pues con muchísima más calma, no en una pantalla, ni Yo creo que mucho es un menos acierto que y se mucho lleva, menos que lo en un llevéis en móvil que papel. cuesta mucho. Otra cosa es que tengas una tablet y demás, pero bueno. Incluso el formato, creo que este es porque ha cambiado según... Empezamos con un formato que era la mitad. ¿no? Tú vas repartiendo en divisiones a nivel de imprenta, pues el formato adecuado más pequeño era el de bolsillo, 6x9 pulgadas, que es la mitad de esto. Y ahora esto ya es casi una 4 prácticamente, en el que te da muchísimo más pie pues a tener más margen de publicar y darle más connotación de libro, no tanto de revista. Creativa Magazine, el magazine se convierte casi en una estrategia de marketing, pero a efectos esto es un libro publicado con su ISBN y que se comercializa a través de Amazon, que es quien imprime. Bien. Al igual que el resto de las revistas de la competencia, que también lo hacen a través de Amazon. Vale, perfecto. Claro, si te digo, ¿qué destacas de este número? Pues destaco el nivel de participación que ha tenido, cómo ha crecido de empezar publicando 1 o 2 artículos a tener 4 artículos, a tener 4 reportajes, a tener muchísimo más material para poder abordar más información, ¿no? En la entrevista a Betty Vigas, en la entrevista a Moncho Algora, un artículo de opinión de José Luis Cordeiro, que es el vicepresidente de la Asociación Mundial del Transhumanismo. Tenemos un artículo de él aquí, hemos tenido la suerte de poder contar con ello. O un profesor, Carlos Iglesias Vicente, de la Universidad de Nebrija, que es ingeniero manager en Securitas Direct, profesor también en Núcleo, que también tiene un artículo. Entonces ha crecido considerablemente y sobre todo hemos incorporado también la parte educativa. La última vez que estuvimos aquí haciendo un resumen mencioné a un profesor de una escuela del Bronx, en Nueva York. Pues está aquí con su opinión de cómo ha sido la historia desde el spray del graffiti hasta la actualidad con la inteligencia artificial y cómo lo ha visto él y sobre todo cómo lo han visto sus alumnos, que han publicado una imagen en la revista, 15 alumnos que aportan su prompt y sus citas que han recabado para poder hacer ese prompt y esa imagen, ¿no? Entonces queremos abordar esa parte educativa que es esencial, transmitirlo, porque a día de hoy preguntas a gente joven, 20 años o incluso menos, o un poquito más, y no saben qué es la inteligencia artificial. Y creo que tienen que empezar a saberlo. Claro, desde luego que sí. Hay mucho trabajo detrás, por lo que nos cuentas, ¿no? Es decir, ¿ya estás pensando en el 7 Sí. o ya estáis trabajando sobre el 7? Más que pensar, ¿no? Sí, de hecho, antes de entrar aquí en el estudio he tenido una llamada de uno de los representantes de Arfutura para empezar ya a trabajar en un reportaje con ellos, y yo ya estoy abriendo ya caminos. Esta mañana también me han escrito para quieren colaborar con un artículo, pues un grupo de música internacional que trabajan con inteligencia artificial. Entonces todo se está empezando ya a trazar
y tanto que ya tengo fechas para lanzar la convocatoria, que será a finales de agosto, principios de septiembre, con una temática que va a ser la belleza. Qué guapo. Bueno, nos vienes en septiembre, Sí. y hablamos sobre ese próximo número. Claro, todo esto entiendo que está teniendo una repercusión importante fuera de Asturias, fuera de España. Sí. ¿Cómo les llega por remitirme a estas llamadas que nos comentas que has tenido en el día de hoy? ¿Cómo lógicamente les llega este material? Llega porque, Para verlo, ¿no? sí, llega porque a nivel internacional el mundo va muy avanzado. Y no con esto quiero decir que en España vaya retrasada. No, porque le pasa a Portugal, le pasa a Francia, le pasa a Alemania. Cuesta. Yo estoy en contacto con muchísima gente y todavía está costando visualizar esto digamos, de una manera constructiva, acercándolo al mundo artístico, que es lo que yo pretendo, compaginándolo, no sin arrebatar, evidentemente. Pero sí que es verdad que a nivel internacional existe una comunidad muy grande, pero a la vez muy pequeña, que ya nos conocemos todos, y enseguida se corre la voz. Yo tengo todos los días preguntas para, oye, ¿cuándo es la próxima convocatoria? ¿Qué hay que hacer para estar en Creativa? ¿Cómo funciona vuestro jurado? Siempre recibo propuestas. Esto denota la importancia y sobre todo el impacto que está teniendo a nivel de redes sociales y en general en Internet. Yo sí hago una estadística de impresiones, que es como se clasifica dentro de redes sociales. En Instagram yo tengo 30.000 semanal de impresión. En LinkedIn por semana en torno a 2.500. Entonces, esto es un llamamiento para quien quiera estar en un proyecto como este, porque evidentemente el proyecto aspira a escalar, a seguir creciendo, y ofrecemos muchísimas oportunidades para quien quiera estar como coeditor, incluso como estuvo en su momento La Laboral en el volumen 5. Esas son opciones que siguen estando sobre la mesa, y en nuestra página web pues tenemos una sección. ¿Quieres colaborar con Creativa? Te decimos cómo, y tenemos un dossier, te lo preparamos y ahí vas a poder mirar perfectamente cómo aportar esto, ¿no? Desde Asturias se podría sumar pues diferentes fundaciones o diferentes empresas. De todas formas, yo estoy en contacto también pues a nivel internacional, pues con una red social que trabaja la realidad aumentada, en el que coges el móvil y con una imagen que tengas hecha puedes ver en realidad aumentada en la pantalla la imagen. Entonces, el contacto existe, como Rubran, que es el miembro del jurado, esta aplicación que crea de vídeo, de imagen a vídeo. Es importante estar en un proyecto como este porque se está construyendo ahora mismo todo. Y sobre todo porque estamos consiguiendo exponer en formato físico y en pantallas en Barcelona, por ejemplo, que es esa exposición que vamos a tener el 9 de abril. ¿Cómo la estáis planteando esa exposición? Pues esto es a raíz de uno de los colaboradores que se ha hecho un reportaje en la revista que se llama La Galería by La Escrit. La Escrit es una productora en Barcelona que hace campañas de publicidad, pues ha trabajado pues rápidamente, si miras a la página web, pues con Shakira para diferentes campañas. Trabaja también cortometrajes y aparte tiene un programa que se llama Off Comedy dentro de la plataforma de cine Filmin. Entonces están muy bien posicionados y luego aparte tienen una galería en el centro de Barcelona que gracias pues a cómo se fraguó la comunicación con Betty Vigas, la comisaria de arte que fue miembro del jurado, pues conseguimos sacar adelante pues una de las primeras exposiciones, si no la primera, que va a haber en España en pantallas de televisión, tales como esta que podemos tener aquí, claro, en formato vertical o horizontal, en el que vamos a poder ver convertidas en vídeo las imágenes que todos los artistas han presentado aquí en la revista. Bueno, pues menudo curro, Víctor. La verdad que me dejas impresionado, ¿no? Porque recuerdo cuando llegaste con el primer número, cuando empezamos a hablar en el primer número, y cómo ha ido creciendo fundamentalmente en calidad, ¿no? Y eso es fruto de un trabajo que desarrolláis, lógicamente. Sí, esto es muchísima dedicación. Evidentemente, los primeros números, el ritmo de trabajo se aceleraba porque se publicaba cada 2 meses, entonces tenía que ir todo muy rápido.
Ahora sigue siendo igualmente rápido porque aquel volumen eran 32 páginas. Pasó a 54, pasó a 140, pasó tal, pero es que ahora estamos hablando de 235 páginas. Evidentemente, pues lleva muchísimo trabajo de maquetación, sobre todo, y de cuadrar para que no se escape absolutamente nada, ¿no? La verdad es que estoy viendo algunas de las imágenes y me parecen alucinantes, Sí, ¿no? sí, entrando en las redes sociales, en creativamagazine.ai, ¿dónde estoy? ahí es donde se puede, si no, creativamagazine.com, ahí se enlaza a todo y hay una galería de todos, con una imagen de todos los artistas que han participado ya en la revista, que han sido ya más de 135. Y ahí se pueden enlazar a todos los perfiles de cada uno de ellos, ¿no? Claro, viendo algunas alguno de estos trabajos podríamos pensar que son muy distópicos, pero da la sensación de que no es así, que hay cosas muy cercanas. Sí, sobre todo en este número que habla sobre el mundo futuro. Esto no quiere decir que el mundo futuro es el año 4000, no, es que el futuro es lo que todavía no ha pasado. Entonces, evidentemente, el futuro es el 2045, 2030 o el 2132. Es decir, hay futuros cercanos, medios y lejanos y utópicos, ¿no? El año 4000 en el que desaparece el ser humano del planeta y se va a otro planeta, por ejemplo, ¿no? Esas ya son distopías y utopías que se desconocen. Pero aquí lo que vamos a ver son mundos interpretados, evidentemente un mundo con una visión del horror, como hay una propuesta, pues va a ser distópico el resultado, evidentemente, pero a la vez es cercano porque abordan temáticas actuales que se repiten y que el ser humano ya ha repetido en la historia y que pueden volver a repetirse. No dejan de ser reflexiones. Exacto. No dejan de abrir puertas a la reflexión que seguro que compartimos esto. Ocurre mucho, por no decir siempre, con el arte contemporáneo, con las visiones que el arte contemporáneo en general nos ofrece del momento en que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Quizás se puede llegar a reflexiones muy, muy importantes a través del arte. Sí, en concreto en este volumen encontramos esa cercanía y hay una propuesta que ha sido la más valorada, que habla sobre, que sea en las primeras páginas, de Barak Rotem, que habla sobre, el título de su propuesta, la he denominado Homo Screen. Somos el Homo Screen, somos el hombre pantalla a día de hoy, ¿no? El Homo erectus, el Homo tal, y tarde o temprano acabaremos siendo, si no se soluciona, el Homo curvus, ¿no? Porque vamos todo el rato mirando tal. Pero sí pantalla, que es verdad que en su proyecto habla, aparte de la graciosidad que he dicho, habla sobre esa interconexión que tiene el ser humano, más que nunca, pero que está aislado de otro ser humano y se comunica con él por cables y por pantallas. No hay más que ver pues a los jóvenes cuando están en un banco y hay 7 en un banco y están todos mirando una pantalla. A los jóvenes y a los viejos. Y a los viejos también, que ya empiezan a coger el gusto a Facebook. Bueno, ¿alguna cosa que te quede por comentar de este número? Bueno, pues sí, comentar que también se publican los trabajos del Open Prompters, aquel premio en el que David fue el jurado y que se publican ahora mismo también en la revista. Y nada, pues destacar pues simplemente la cercanía de algunos títulos, como por ejemplo Sevilla 2125. Los títulos de cada proyecto son muy sugerentes y analizan directamente ya con su título el resto del proyecto. También he querido amplificar la opinión como director de la revista para poder acercar al público un primer tip, que es esa X de aquí. Todos los proyectos, cuando se inician, tienen una X que representa en un texto curatorial el resumen de su proyecto y después cada artista lo desgrana. Qué bien. Bueno, próxima cita, septiembre. Bueno, en septiembre lanzamos la convocatoria y se espera que vea la luz el volumen 7 pues en torno a octubre, una cosa así. Vale, pues cuando quieras. En realidad, sé que nos avisa siempre con mucha antelación para poder planificar y poder charlar contigo sobre sobre los contenidos de Creativa. Nos hablaste de la exposición de Barcelona, pero aquí en Asturias tienes alguna cita próxima
que era la Noche Blanca, ¿no? En La Avilés, Noche Blanca, que es el 12 de junio. Dentro de unos días. Sí, dentro de 2 semanas, y ahí, será por la tarde. Toda la información va a estar en la página, también en el perfil de redes sociales de Factoría Cultural. Y bueno, ahí ya se va a hacer una presentación ya pues un poco más grande, ya con una proyección muchísimo más estilo una conferencia, casi como si fuera algo TEDx, presentando de una manera más cercana y presentando también la evolución del proyecto, cómo se ha desarrollado este volumen en concreto, y anunciando pues evidentemente las siguientes convocatorias, las siguientes programaciones, pues el Toma 3 y demás, y destacar la del 25 de junio, que se van a proyectar todas las imágenes en un conjunto en las pantallas de Times Square, que es una de las cosas que se ha conseguido con este proyecto. Víctor Velasco, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo, seguimos en contacto. Muchas gracias por cubrirlo, como siempre. Y vamos a cerrar el programa de hoy, vamos a cerrar este Asturias al Día falando con Xosé Ramón Iglesias, que es el secretario de la Academia de la Lengua Asturiana y que se a ver al estudio cada vez que lo llamamos. Muchas gracias, Monchu, por estar con nos. Por convidarme a estar aquí. Bueno, va unas semanines que nun falamos previo al Día de les Lletres Asturianes. Sí. Después fue el acto de la Academia en el Campo Amor, que quedó pero guapo, ¿no? Muy guapo, sí, quedó el acto, bueno, no hubo ninguna cuestión imprevista y quedó muy guapo, tanto por las actuaciones musicales de Lorena Corripio como después la banda Gaites de vaya letra, de Navia. La de Lorena. Prestote, ¿eh? Sí. Pareció una letra pero guapa. La verdad es que ella además es una maravilla cantando, ¿no? Y después, bueno, lo que fue los discursos tanto de los nuevos académicos de Alberto Fernández Costales como de Ruth González, fueron los dos distintos pero muy muy interesantes. Y después, bueno, la intervención, como todos los años, institucional del presidente de la Academia, pasando revista a lo que fue el año y un poco a les líneas, marcando un poco les líneas que esperamos para el futuro, para este año que viene, ¿no? Guapo también el de Paquita Suárez Coalla. Oye, verdad, efectivamente, la académica correspondiente. Muy guapo porque fue muy sentido, yo creo que fue el más sentido, ¿no? Entre otras cosas, por lo que ya comentáramos, verlo desde fuera con esa señaldad, entonces efectivamente sí que esa persona que va fuera y vívelo de otra manera, y entonces efectivamente da un sentimiento muy muy especial, Paquita, sí. Bueno, como non paráis en Academia, estáis todo el día haciendo cosas, hoy vamos a hablar del proyecto Noyos, que y una de las novedades, ¿no? Sí, acaba la semana pasada, acabamos de sacar el proyecto Noyos. Ahí tienes el primer número, está previsto que sean 6 y tenemos previsto sacarlos a lo largo de este año y del que viene, 6 números, ¿no? Lle un proyecto de educación para adultos. Bien de alguna manera a sustituir el libro que teníamos Xeitu, que ya era del 2008, que coordinó Xandru Martino con un equipo de profesores, y ya digo, para la educación de adultos. En este caso, la novedad, aparte de que Xeitu estaba escosado ya a tiempo, la novedad que tiene este proyecto de Noyos, digamos, son como dos cuestiones, ¿no? Una que está adaptado al marco común europeo de les lingües, que aprobó el... digo, el marco común europeo de les lingües y digamos el marco, como dice el término, ¿no? Los niveles lingüísticos que son los mismos para todas las lingües de Europa. Y entonces, de alguna manera, cuando de quien se examina de una lengua, sea inglés, francés, italiano o asturiano, pues que los niveles puedan ser asemejados. Y decir, este tiene un nivel, los 6 niveles que se planteen, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, pues que sean asemejados. Y entonces este está ya adaptado, yo creo que fue ya el gobierno anterior de Asturias, en xunu del 19, cuando salieron esa adaptación al asturiano, ¿no? No, decíate lo del marco europeo por mato que hay con las lingües oficiales en Europa. Sí, bueno, claro,
yo entiendo que lle un enguedello, vamos, Europa lle un proyecto de futuro, y entonces cosas la cuestión lingüística, vamos a ver, siempre se caracteriza Europa por la defensa de les efectivamente, de les lingües minoritarias, yo diría más, de la diversidad lingüística. Y entonces, claro, plantégase ese problema, y simplemente como problema, no como problema, yo creo que no es la palabra más, ¿no? De tener una lengua común de comunicación, pero al mismo tiempo el respeto y el fomento de esa diversidad lingüística europea, ¿no? Que es fundamental, claro. Y diversa. Claro, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro que no siempre hay el número, porque todavía salía estos días, por ejemplo, hay lingües aceptadas oficiales en la Comunidad Europea que tienen menos falantes, por ejemplo, que el catalán, que sí que no hay el número de falantes, sino que son otros factores a tener en cuenta, pero bueno, y uno de los temas que tendrá que afrontar la Unión Europea si aspiramos a una unidad de Europa realmente, ¿no? Bueno, novedad, Proyecto Noyos, que ya estáis desendolcando, veréis. Efectivamente, ya digo, es el formato libro, y después hay una plataforma digital, que ya la otra gran novedad que te decía de ello, que ya un sistema muy comunicativo. Y entonces, ahí al principio del libro, pues hay una contraseña para entrar en una plataforma digital, y entonces ahí tener una serie de materiales audiovisuales, ahí la tienes, efectivamente, que completen, digamos, lo que está ahí, ¿no? Ya digo que sí que tienes en la mano el primero y el de A1, es decir, para iniciales, ¿no? Iremos sacando los otros 5 en los próximos meses. Está muy guapo esto cómo tituláis las unidades, ¿no? Estaba esperando que llegaras a esa página, Roberto, porque ya me prestó algo que vi aquí del el Güello y el Butiello. No sé de quién ya la idea, pero vamos a ver, el proyecto está hecho por Ignacio Galán, por Pablo Rodríguez Medina, por Claudia Elena Menéndez, y después por Carlos Suárez y por Aida Celemín de la Academia. Y no sé quién seleccionó esos textos, pero son frases fechas en asturiano que merece la pena. Y que esta unidad que se titula la primera, al plato vendrá Sarbello. Al plato vendrá Sarbello, ¿no? Pero si te fijas en les otras, igual menos conocíes, les otras expresiones que tienen de título, pero son todas muy guapes, ¿no? Voces en castañeu, dar voces en castañeu, por ejemplo, ¿no? Y que no hay manera. Días de garabullos. Muy apropiado para estos días, ¿no? Para estos días. El tema que hay, el mundo del trabajo y demás, en ese nivel mínimo, ¿no? Y así los distintos títulos, ya digo, creo que están todos muy bien. Ahí tienes voces de Castañeu, que decimos, dar voces en Castañeu, ¿no? Dar voces en Castañeu. Unas son más conocidas y otras menos. Sí, el Güello y el Butiello. El Güello y el Butiello. ¿Quién no dice en Asturias? Sentila tantas veces. ¿Quién no dice en Asturias cuando echa se más, sientan a mesa? Echa más, echa un poco más. Sí. Y después ahí queda, ¿no? Que decimos a los niños. Pudo más el Güello que el Butiello. Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo. Gracias. Seguro que, iremos conociendo a medida que vayáis sacando los otros números. Los otros números. Sí, los otros niveles. Bueno, Lletres Asturianes también sacamos se Lletres Asturianes, efectivamente. Sacámoslo ya, de Lletres Asturianes salen en 2 números al año. Uno sale en primavera y otro sale en Aseronda. Entonces, en antes de Les Lletres, hay más o menos un mes que salió yo el último número de Lletres, en concreto en este caso el número 132, que lle el Lletres Asturianes, que lle digital, nota en papel. Lletres Asturianes del año, no sé de cuándo fue ya, yo creo que del 2019, pues por razones tanto económicas como de otro tipo, pues de eso de sacarse en papel y está solo en la plataforma de la Academia, ¿no? Sin número de entradas. Y digamos el Lletres Asturianes y la revista de la Academia, ¿no? La revista científica de la Academia, ¿no? En este caso, en este número de esta primavera, pues son 8 trabajos científicos muy variados, muy diversos. Algunos son simplemente de sintaxis, de estudio de la historia de la lengua. Hay alguno muy interesante para un público general, por ejemplo, por destacar un par de ellos, ¿no? De Daniela Cortina estudia la repercusión que tuvieron allá por los años 70, 80, 90 las canciones de Manuel Asur a través de la música.
a través de la música. Es decir, el título exactamente ye Atiendi Asturias Atiendi, los efectos de la interpretación musical y colutiva de los poemas de Manuel Asur. Podríamos decir que ye la recepción popular que tuvo. Es decir, cómo efectivamente ¿no? esos... pero cómo se sabían de memoria, cómo la gente los cantaba. Es decir, hay una cuestión ahí muy interesante, el artículo de ella, ¿no? Hay también muy interesante de Loreto Díaz y Aida Bárbara Parrales un estudio de la literatura infantil en asturiano de este siglo, del 21, de los últimos 25 años. Un estudio además de sociológico, sociolingüístico, muy, muy interesante. El artículo que hay un artículo de Marcos Rodríguez sobre Concello Bable, por qué Concello Bable triunfó como triunfó, que hay un estudio que se sale un poco de lo que normalmente se comenta y se comentó tanto el año pasado, claro, en el aniversario, ¿no? en el 50 aniversario, que ya como, claro, estaba la sociedad como estaba en esos años, en finales del franquismo, y eso hizo que las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, se implicaran también en esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues otra publicación, pero guapa también, Sí. que es literatura, que, bueno, presentabais en la Semana de les Lletres. El Día de les Lletres. El Día de les Lletres, Es así, sí. efectivamente. Decían antes que Lletres Asturianes saca 2 números, una primavera y otra una seronda, literatura, y saca un número anual y sácalo el Día de les Lletres. La presentación, digamos, y ese mismo Día de les Lletres. Y una revista, ya digo, guapísima, pero guapa. guapísima. El diseño de Enrique Facuriella tiene un aire oriental, japonés. Si pases por dentro de un color verde, verde agua, verde claro y marrón, muy guapo. Yo creo que prestaría a Xosé Volado, porque es muy elegante en la presentación de la revista. Sí, siempre, es una idea, ¿no? En la parte narrativa. Eso, sí, muy sí, guapo, sí, yo ¿no? creo que a Volado y prestaría también. Prestaría por el diseño, digo, muy guapo salió este número. El número 41. 41. Volado dirigió Hasta el 18, desde el 90 que se crea la revista hasta el 18, fue Volado el director de la revista. Y siempre tuvo un diseño llamativo. Muy guapo, muy de guapo. Fernández León, de Jorge Fernández León, los primeros, fue camudando la cuestión, pero fue era una de los objetivos, de las condiciones que quería Volado, no sacar una revista de cualquier manera, sino una revista, pues un pelo la palabra, no solo digna, elegante, de calidad, ¿no? Y bueno, en este caso ahora Marta Mori, que ya es la directora y sigue el camino de Xosé Volado, pues efectivamente ahora con el diseño, decía antes Enrique Facuriella, sigue manteniendo esa misma línea de elegancia, de calidad, ¿no? Digo en el diseño, pero también en el contenido de la revista, ¿eh? Sí, porque bueno, hay una esvilla de poesía, narrativa, teatro, ensayo, traducción y crítica, ¿no? Y crítica. Cada vez más es ahí una cuestión. Yo creo que porque lo necesita la literatura asturiana, la revista de literatura cada vez va teniendo un apartado mayor para las reseñas críticas de lo que va apareciendo. De hecho, en este caso, ahí creo que son, aparte del panorama literario que firma José Luis Rendueles, es decir, lo que lle un comentario sobre todo lo publicado en asturiano en el año 2024, además digo de ese panorama general, hay 22 libros en asturiano reseñados de todos los géneros, de poesía, de narrativa, de cómic, hay de todo reseñas, ¿no? De traducción, por ejemplo. Pero efectivamente, aparte de eso, están todos los géneros literarios. Esta está ya de crítica entama con el artículo de José Luis Rendueles. Eso, y fina también, en este caso, con la crítica de Buraca, de Yusaiki Iglesias, escribiendo de Buraca el trabajo de José Luis Rendueles. Sí, una coincidencia. Siempre, ya hay unos cuantos años que empieza esa parte crítica con ese panorama, porque era uno de los objetivos que buscábamos ahí en literatura, que el lector de literatura pueda, al leer esas páginas del panorama, facese una idea general de cómo fue la literatura asturiana en un año, en este caso en el 2024, ¿no? Cerramos a finales de 24 esa... Bueno, hay trabajos muy buenos. Hay trabajos muy buenos. Vamos a ver, ya decía que la revista selecciona, trata de tener un nivel de calidad alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en poesía puedes ver que hay la combinación de
de poetas ya consagrados, de los más consagrados de la literatura. Por citar ahí esos tres que tenemos ahí ya: Pablo Antón Marín Estrada, al último Premio Nacional de Literatura Asturiana, aquí en Lourdes Álvarez, o a Héctor Pérez Iglesias, que es un poeta de llanera maravilloso, de lo mejor que tenemos en la literatura asturiana. Y junto a ello hay voces más moces, pero también de un gran nivel, ¿no? En poesía, pues Raúl Alonso, Noelia Ordieres, Xavi Callao, Daniel García Granda o Francisco Priegue, ¿no? Eso en poesía. Ya digo, esa combinación, digamos, de tanto de voces consagradas, por decirlo así, allá, y voces nuevas, ¿no? Claro, pasa un poco también en narrativa, que entama con Miguel Allende. Miguel Allende, efectivamente. Que se prodiga más bien poco. Poco, efectivamente, poco. Entamó tarde y poco, pero bueno, lo poco que tal y de mucha calidad, por lo tanto de ellos vegáis, y una, por ejemplo, de las críticas, ahora que decimos de mucho o poco, que José Luis Renduel les fallen al hacer el panorama de la cuestión. Claro, dice que el año 24, que es importante decirlo, publicáronse prácticamente 100 obras en asturiano. Y para lo que lleva la literatura asturiana, para lo que ya Asturias, implica un número muy alto. Pero claro, José Luis Renduel les dice que empieza a ser un número muy alto, pero que ya hay de todo, como en todas las literaturas. Ahora hay buenas obras y otras que no son tan buenas. Bueno. Es decir, que ya es lo que pasa en la literatura normalizada. Sí. No, está claro. Normalizada, que hay calidades distintas, ¿no? Eso, oye. Bueno, narrativa también, con un buen trabajo, teatro. Dime. Además de Allende, por ejemplo, ya citábamos a Miguel Allende como así veterano, Isidoro Villacostales, que habían de publicar otra novela, ahora hay muy poco, sigue con esa línea policíaca, muy guapa, cada vez escribiendo mejor, Isidoro Villa, ¿no? El poleso. Pablo X. Suárez o Paula Pulgar. Otros veteranos ya también, ¿no? Ya, bueno, efectivamente. Ya siendo mozos. Siendo mozos todavía. Que no nos entiendan mal. Pero van pasando los años. Pero veteranos y van siendo veteranos. En la literatura o moza, por ejemplo, Blanca Fernández Quintana, que publica ahí una narración, ¿no? de los escritores más moces que hay. Tenemos, sí. De teatro, Montse Garnacho. Montse Garnacho, efectivamente, un monólogo teatral ahí en el estilo muy de Montse Garnacho, muy oral, de una oralidad muy viva, sí. Ensayo, 2 trabajos, ¿no? Sí, de Laura Marcos y otro de Sofía Castañón. Hay 2 trabajos de ensayo. Y de traducción, bueno, hay unos cuantos más. Hay unos cuantos trabajos de traducción, además de muy diversos, de lenguas muy distintas, porque van desde Dante. Hay una traducción de Dante, digamos, de un clásico, a poetas gallego, Pondal, en portugués, o en poeta saharaui, de la cultura saharaui, que tradujo Joan Porta, Abeibu Urdel Hach, que digamos el poeta de saharaui más conocido. Hay una traducción de él ahí muy interesante, o Sandro Martino, que nos traduce al premio Goncourt, Canel Daoud, ya argelino, pero vamos, en lengua francesa. Bueno, ¿dónde se consigue? Bueno, están las librerías, literatura pocos años, o en la propia academia, pero en las librerías puede mercarse la revista de literatura. Lo mismo que Noyos está distribuido para ello. Ya digo que no hay 3 asturianes, que sí están en la plataforma digital y hay que llevarlo. Hay que entrar en línea, efectivamente. Sí, pero si a quien interesa de algún artículo, y es bien fácil tenerlo en papel, imprímeslo. Imprimirlo, efectivamente. Yo tengo lo fecho de cosas que quiero. Exactamente. Que yo creo que es lo que hacemos todos, ¿no? Ahora entrar en línea y después de ir sacar. Lo mismo que faz con otros. Con todo, efectivamente, ¿no? Bueno, pues ya trabajando, entiendo. Sí, trabajando. Bueno, ahora llega el verano. Trabajando, sí, bueno, ahora, pero bueno, no se para. Sacamos también la reedición de la historia de la literatura asturiana. Estaba viéndolo aquí en la ya página. Hablaremos de ella, sino otro día. Sí, hay que dedicar un tiempo. Porque sacamos 2 volúmenes, salió el primero y estamos preparando el segundo volumen. Sí, y decíate que llegaba el verano, pero no hay una época. Y una época en la que la academia tiene un buen trabajo, porque está ahí la UABRA, ¿no? Seguimos con la UABRA, efectivamente, seguimos con la UABRA, que va a ser el próximo mes, a finales del próximo mes. Bueno, pues faremos también de que como nos gusta.
buscamos otro día, ya si quieres. Cuando vosotros Monchu, queráis. Y seguimos Yo seguimos vengo aquí falando. encantado a falar contigo e falar con todos, Con la informar xente, presta. de lo que facemos na academia. Ya prestoso. Xosé Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Lengua, muchas gracias. Gracias a vosotros.